Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bueno, primero quería pediros disculpas por la mala calidad del vídeo del otro día. Había una razón para que usase lo que usé, pero bueno, ahí está, salió bastante mal, lo siento mucho. Espero que este vídeo ya salga bastante mejor. Segunda cosa, me preguntaréis por qué llevo esta venda. Pues, el otro día trabajando en el campo me saltó un pedazo de madera y me abrió la frente, nada grave, no creo que diga más tonterías que las de costumbre, pero bueno, es lo que pasa con Marte en Tauro, que ese tipo de regalos que nos envía Marte en Tauro, pero bueno, está todo bajo control. Bien, en este vídeo vamos a hablar de esta próxima lunación del 23 de agosto, ya en Virgo. Vamos a hablar de estas últimas semanas del mes de agosto, que van a estar a caballo entre Leo y Virgo. Vamos a hablar... Vamos a ver un poquito las cosas que han sucedido estas semanas pasadas para darnos cuenta de cómo ha funcionado la astrología. Ya sabemos que funciona, pero siempre es bueno volver a verlas para ver cómo ha funcionado. Os voy a hablar también de Neptuno-Saturno, que es el temazo, el gran tema ya desde hace meses y que va a seguir siéndolo durante prácticamente un año todavía. Yo pienso va a ser el elemento dominante del paisaje astrológico y su inserción dentro del pequeño gran trígono con Urano y con Plutón. ¿De acuerdo? Entonces, bien, si nos fijamos un poquito en el pasado, el pasado reciente, inmediato, os dais cuenta que ya hablamos en el vídeo anterior, no sé si lo recordáis, ya hablamos de las posibilidades de inundaciones, tsunamis y todo esto, y bueno, y ahí lo tenemos. ¿Por qué sabíamos que iba a haber este tipo de cosas? Bueno, porque el pequeño gran trígono ya se forma con exactitud, está ya, es partil prácticamente. Los planetas están en sus signos finales, en los que ya van a estar definitivamente a partir de 2026. Nos están dando una especie de adelanto, una especie de spoiler de qué va a ir este próximo año 2026, de qué puertas se van a ir abriendo el próximo año. Y además, claro, se ha ido cerrando. Daros cuenta que el día del tsunami justo estaba pasando la luna por aquí, por los primeros grados, de hecho por el grado 0. Yo comprobé en qué hora y minuto exactamente se dio el tsunami y justo estaba la luna en el grado 0 y algunos minutos en oposición perfecta a Saturno y a Neptuno. Y no solamente eso, la luna estaba también en conjunción con Marte, que estaba ya en los últimos grados de Virgo, es decir, que es la luna y Marte son grandes activadores, son grandes gatillos, disparadores, ¿no? Y ahí vemos cómo el tsunami sucede exactamente con la luna pasando por ahí, una luna que viene muy cargada de Marte, porque acaba de estar conjunta con Marte, de hecho estaba todavía conjunta con Marte, ¿no? Y vemos cómo, luego os comentaré también cosas que están sucediendo ahora mismo, hoy mismo, ayer, antes de ayer, y mañana, pasado mañana, con este Marte que está ya opuesto exactamente a Saturno y a Neptuno, formando esta cometa. Sabéis que la cometa es una configuración poderosísima, sobre todo cuando la activan Marte o la Luna, y el Sol también lo veremos más adelante, ¿no? Pues son planetas que movilizan rápidos, ¿no? Y que de alguna manera disipan la energía de todo este pequeño gran trígono. Daos cuenta que no solamente tuvimos el tsunami, hubo un temblor de tierra que fue el que originó el tsunami, y hubo también una erupción de un volcán en esta península de Kamchatka, en el este, el extremo este de Siberia, donde se concentró prácticamente todo esto. Es interesante como ya os he comentado muchas veces que las conjunciones Neptuno-Saturno tienen mucho que ver con la Rusia, la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y aquí vemos como de hecho ha tocado exactamente a Rusia, ¿no? A Siberia, mejor dicho. Entonces, bueno, de algún modo estos días toda esta energía lo vemos que está ya liberando también estos días, como os digo, 8, 9, 10, 11, 12 de agosto, por este Marte transitando por aquí. Más adelante, a finales del mes de septiembre, pasará también el Sol, que volverá a activar esto. La Luna pasará también varias veces. Es decir, que esta cometa
va a estar activa durante estos próximos meses, semanas, y vamos a ver lo que vamos a ver, es decir, muchos acontecimientos neptunianos, porque es Neptuno el que al estar en la punta del cometa concentra esa energía. Entonces pues son acontecimientos que desde un punto de vista físico, material, pues son tsunamis, grandes movimientos de agua. Bueno, hemos visto las inundaciones en China, terribles inundaciones. De nuevo, veis que todo lo que es inundaciones, tsunamis, etcétera, movimientos de agua, están muy relacionados con Neptuno, ¿no? Bien, y vemos también, por ejemplo, ¿no? con Neptuno y Saturno en Aries, que es el signo de la guerra, pues Trump enviando submarinos nucleares cerca de Rusia, este tipo de cosas, ¿no? Vemos un poco, claro, submarinos, de nuevo es el océano, Neptuno, es decir, ya vemos un poco la temática general, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo mucho este tipo de cosas, ¿no? Acciones bélicas o amenazas o actos arianos de conquisto territorio, de me adentro en tu territorio, reclamo mi territorio, etcétera, etcétera, sobre todo en el espacio de cuerpos de agua, masas de agua, grandes ríos. Hablaremos luego de Colombia, Perú, la disputa por una isla en el Amazonas, de nuevo un gran cuerpo, una gran masa de agua, etcétera, ¿no? Todo esto va a ser bastante recurrente durante los próximos meses, ¿no? Entonces, bueno, también es interesante ver cómo hemos celebrado hace muy poquitos días, celebrar es una manera de hablar, el 80 aniversario de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Lo explico en mi libro, lo explico con mucho detalle, porque es muy interesante darse cuenta de que este lanzamiento de las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki sucede con muy pocos días de diferencia, y sucede cuando Urano está conjunto con Marte en el grado 9 de Géminis. ¿Y qué pasa en el grado 9 de Géminis? Pues el grado 9 de Géminis pasan muchas cosas. Para empezar, es el grado donde está el Urano de Estados Unidos, y por eso vemos también cómo Estados Unidos está entrando en esta terrible dinámica que, en principio, siempre que Urano pasa por Géminis y siempre que Urano de alguna manera retorna a la posición natal del Urano de Estados Unidos entra en guerra. La primera vez fue su independencia, que fue una guerra de independencia. La segunda vez fue la guerra de secesión, también con Urano retornando sobre su Urano natal. La tercera vez fue la Segunda Guerra Mundial y en concreto las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y la cuarta vez va a ser dentro de 3 años casi, que de hecho de nuevo va a ser en junio del 2028, si no recuerdo mal. Va a haber luego en el 2030 otra conjunción Marte-Urano, pero ya al final de Géminis. Yo pienso que esta va a ser menos problemática, pero la de junio del 2028 se da en el grado 9 de Géminis, de nuevo. El grado 9 de Géminis es muy importante en astrología mundial, es un grado muy especial. ¿Por qué? Porque es el grado en el que se dio el inicio del ciclo yo diría más amplio, más largo, más de fondo, quizás más importante de todos los ciclos de astrología mundial, que es el ciclo Neptuno-Plutón, que se da en el grado 9, estuvo durante unos 2-3 años en torno al grado 9 de Géminis en el siglo XIX. Para que os hagáis una idea de lo importante que es este ciclo, o al menos el inicio de este ciclo, en aquellos años nació Hitler, nació Freud, nació Franco, nació Peirce, nacieron mucha gente que marcaron totalmente ya el mundo moderno, de algún modo, ¿no? Y lo siguen marcando. Entonces, es un grado, y por supuesto, si tú en tu carta tienes el Sol, el ascendente, la Luna en torno al grado 9 de Géminis,
por supuesto que te esperan, o el grado 9 de cualquier signo mutable, pero sobre todo yo diría el grado 9 de Géminis, por supuesto que te esperan unos años muy, muy movidos, sin duda alguna. No digo buenos ni malos, porque ya sabéis que eso no es astrología. Son años enormemente evolutivos, disruptivos e iluminadores. Eso es lo que os puedo decir con total seguridad. Lo que hagáis vosotros de ellos, eso ya es cosa vuestra, ¿no? Pero atentas las que tengáis algo en torno al grado 9 de Urano, porque os puedo asegurar, sin temor de equivocarme, os apostaría lo que fuera a que estos años que vienen, sobre todo en el año central, va a ser el año 28, pero ya lo estaréis sintiendo con fuerza, se os va a mover el piso muchísimo, ¿no? Bien, ¿qué más cosas? Bien, de nuevo, lo que os decía antes, esta conjunción Neptuno-Saturno nos ha dado, por ejemplo, en España una cosa bastante divertida, ¿no? Que es Neptuno-Saturno, muchas veces Saturno en el contacto con Neptuno, que es un contacto muy multifacético y que tiene muchísimas dimensiones, pero una de esas dimensiones es, Saturno le gustan los hechos probados, duros, absolutamente sólidos, grabados en piedra, y ha habido toda esta fiebre de los descubrimientos de toda esta enorme cantidad de políticos que habían falseado durante muchos años su experiencia profesional. Habían dicho que tenían 2 o 3 licenciaturas, eran egresados de no sé cuántas universidades, másters y todo esto, y algunos a duras penas saben leer y escribir, ¿no? No habían hecho nada de todo esto, ¿no? Y ha sido algo muy generalizado en toda la clase política española, y esto es mucho Neptuno, Saturno, ¿no? Vemos, Neptuno es también la mentira, miento urbi et orbi y nadie se da cuenta, porque de alguna manera miento con este encanto neptuniano, ¿no? Pero llega Saturno y dice, no, para un momento, vamos a ver, enséñame tu título, ¿no? Entonces ha sido muy divertido porque ha sido realmente Neptuno siendo pillado por Saturno, ¿no? Pero lo que os decía, que es ya más serio, es que lo que estamos viendo ahora de Neptuno-Saturno en Aries, ¿os acordáis cuando entró Neptuno en Aries? Os dije, bueno, Neptuno en Aries suele coincidir con inicios de guerras, y que tuvimos justo el mismo día que entró Neptuno en Saturno, el elemento naranja pues sale con todo el tema de los aranceles, la guerra aduanera, etcétera, la guerra arancelaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya empiezan a haber negociaciones, etcétera, todo este tipo de cosas. Yo os digo una cosa, todo lo que se haga ahora es papel mojado. Todo esto está muy bien, podemos considerarlo, comentarlo, etcétera, etcétera, pero yo os diría, no perdáis el tiempo con ello, porque es papel mojado. ¿Por qué? Porque Neptuno y Saturno vuelven, dentro de muy poquitos meses, vuelven a Piscis. Y Piscis, creedme, es el signo que todo lo diluye. Es el signo donde todo desaparece, donde se hunden los grandes proyectos y no los vuelves a encontrar en miles de años, ¿no? Es el signo de la metamorfosis, del cambio de forma. Entonces, todas estas cosas que están tomando forma ahora en Aries, porque Aries es muy de avanzar, vamos, sobre todo Saturno en Aries, dice, no, vamos a dar forma a esta nueva, a este empuje, a esta idea, etcétera, etcétera, ¿no? Y le vamos dando forma, ¿no? Bueno, todo esto se va a quedar, como decimos en España, o al menos en mi región, en agua de borrajas, es decir, en papel mojado. ¿Por qué? Porque van a pasar a Piscis, y en Piscis todo esto dirán, sí, bueno, fue interesante esto que hicisteis en Aries, y muy bien, pero mira, no es esto, no sé. Y preguntan, bueno, entonces ¿qué es? Vamos a soñarlo, vamos a soñar un poco y vamos a ver ya cuando entremos definitivamente en Piscis, a ver con qué salimos de verdad, ¿no? Y ahí ya en enero, febrero del año que viene, cuando ya entren los dos definitivamente en Aries y estén conjuntos los dos definitivamente en Aries a finales de febrero, ahí es cuando vamos a vernos las caras, ahí es cuando va a comenzar realmente la guerra comercial o lo que tenga que comenzar, y ahí es donde vamos a vernos todos con nuestros verdaderos colores. Ahora de momento estamos jugando como
cuando los equipos van a jugar al campo de otro equipo, que cambian sus camisetas, no estamos jugando con nuestras camisetas, estamos jugando con camisetas prestadas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que, por eso os digo, todo esto que estamos viviendo ahora, tomadlo con mucho humor y sabiendo que va a ser papel mojado, ¿no? Pero nos va a dar una idea, todo esto es necesario porque va a conducir a un proceso yo diría, de interiorización profunda, de reflexión profunda, de trascendentalización profunda, que es lo que nos va a regalar Piscis, que nos va a permitir decirnos, no van por ahí las cosas, ¿no? Y Piscis nos va a ir dando, de alguna manera, una información muy sutil de cómo comenzar esa guerra más adelante, ya en el 2026, guerra en el sentido, espero que en el sentido figurado, ¿no? Bien, bueno, también daos cuenta que justo cuando entra este Marte, entra ya en Libra, se produce la decisión del gobierno de Israel de invadir totalmente Gaza, lo vemos como es Marte, es invado, es en Libra, de alguna manera Libra son los tratados, paso totalmente de todos los tratados internacionales, de la legalidad internacional, y probablemente pues esto nos lleve también ya al exterminio total del pueblo palestino, o al menos a la programación pasamos de un genocidio cruel, quizás uno de los genocidios más crueles de la historia, pasamos ya a un proceso de exterminación total y absoluta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo veremos, porque efectivamente, y aquí es donde se ve un poco este carácter cambiante de las conjunciones Neptuno, Saturno, y sobre todo el hecho de que está a caballo entre Piscis y entre Aries, que ahora están retrógrados. Vemos cómo al principio todo el mundo miraba para el otro lado, el tema este del genocidio, pero como justo cuando entran Neptuno y Saturno retrógrados, empieza a haber un cambio de posiciones. Francia va a reconocer a la autoridad palestina, el Reino Unido, antes lo hizo España, Canadá lo ha anunciado, es decir, que los únicos países grandes e influyentes que quedan sin reconocer a Palestina son los que precisamente han apoyado el genocidio abiertamente, Alemania y Estados Unidos, ¿no? Entonces todo esto va a cambiar muchísimo. Como os he dicho, en la anterior conjunción Neptuno-Saturno en Capricornio fue cuando se produjo el fin del apartheid en Sudáfrica. Y, por supuesto, esto no sucedió de la noche a la mañana. Hubo muchos países grandes occidentales que apoyaban el apartheid con la boca pequeña, obviamente, no lo decían con la boca grande, porque, claro, tenía una relación muy profunda con el régimen dictatorial y racista sudafricano. Pero todo aquello cambió durante aquellos pocos meses, ¿no? Por eso os digo que las cosas pueden cambiar también muchísimo en los próximos meses. Bien. ¿Qué os puedo decir? Por eso he llamado a este vídeo el arte de la perturbación. ¿Qué os puedo decir de la entrada del Sol en Virgo? Aunque hablaremos hacia el final del vídeo con mucho más detalle de esta lunación en Virgo, pero ya en la entrada del Sol en Virgo, la lunación en Virgo del 23, la entrada del Sol unas horas antes, ya nos habla de algún modo de... fijaros que Virgo, la energía más interesante, más sutil, más fina de Virgo, es la del... de algún modo es la del jardinero, el jardinero sabio, el jardinero que va podando, cortando ramas para que el sistema entre en un estado, es decir, su jardín, cuando uno corta una rama, cuando uno poda, incluso cuando uno decide podar completamente un árbol o un arbusto, porque se da cuenta de que ya ha cumplido su función, es una labor traumática,
las plantas sienten todo eso y empiezan a emitir sus gritos de auxilio, de ayuda, y de hecho las plantas, cuando las podas, lo que hacen es empezar a generar, a emitir hormonas de crecimiento, porque la planta se dice: si me podan, necesito crecer para contrarrestar esta poda, ¿no? Y eso el jardinero lo sabe, y por eso va de alguna manera perturbando. El jardinero sabio es el maestro de la perturbación, es el jardinero que ha comprendido que es necesaria una perturbación plutoniana que va a ser destructiva, profunda, transformadora, que es necesaria también una perturbación uraniana, imprevisible, disruptiva, visionaria, renovadora, y también una perturbación neptuniana que va a ser masiva, metamórfica, oceánica, global, espiritual. Entonces ahí el jardinero Virgo va a ir con sus diferentes tijeras de podar, con el hacha, con la motosierra a veces, con sus tijeras de podar, como he dicho antes, a veces con la azada incluso, y va a ir podando, cortando, etcétera, etcétera, ¿no? Va a ir compostando, va a ir triturando, va a ir creando nuevos suelos fértiles, va a ir creando nuevos equilibrios, ¿no? Entonces, ahí es un poco daros cuenta de las energías. Es muy interesante que aprovechéis en aquella casa en la que suceda esta lunación, donde tengáis el grado 0 de Virgo, porque ahí es donde vais a convertiros en este jardinero sabio, en esa casa, donde vais a de alguna manera saber dónde tenéis que cortar, dónde tenéis que cavar, dónde tenéis que meter la motosierra y tirar ese viejo árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto en este tiempo de cambio profundo que estamos viviendo con el pequeño gran trígono, lo veis, Plutón, Urano, Neptuno, Saturno, y ahí Virgo es el que de alguna manera es el pequeño jardinero sabio que, en vez de vivir todo esto desde la pasividad, es decir, mira lo que pasa, mira Saturno, mira Neptuno, mira esto, cielo santo, se convierte en parte del cambio, en colaborador del cambio, en agente del cambio, en vehículo del cambio, en vehículo inteligente y consciente del cambio, ¿no? Entonces, es el jardinero que va integrando el caos para que, incluso va produciendo él mismo o ella misma este caos, para que este caos se transmute en un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden, atentos, porque cuando oímos la palabra orden, nos viene a la mente la palabra control, y no tiene nada que ver, porque el nuevo orden que viene, de hecho, es un orden en el que no hay control. Es un orden en el que está producido también por la consciencia de saber que el experimento se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos a todos los niveles, y lo estamos viendo ya con lo que está pasando, pues, a nivel mundial, en política, con la inteligencia artificial, la robótica, todo el cambio climático. Es decir, tenemos ya, hay que ser muy obtuso, hay que ser muy lerdo para no darse cuenta de que se nos ha ido de las manos totalmente el sistema. Entonces, pero eso no significa que estemos abocados a cosas terribles, a una extinción y todo esto. Estamos abocados a darnos cuenta de que ya no hay control, y que lo que tenemos que hacer es, de algún modo, irnos preparando para esa ausencia de control, realizando gestos muy inteligentes, muy simples muchas veces, pero a veces pueden ser muy traumáticos, ¿no? Entonces, darnos cuenta también de una cosa muy importante, es que la evolución ya no es lineal, porque cuando la evolución es lineal, nos permite controlarla. La linealidad es control. Nos podemos decir, bueno, pues si hoy en día hace esta temperatura y sube así, dentro de unos años tenemos esta otra. No sabemos qué temperatura va a haber, si va a haber una ola de frío, unas olas de calor, una nueva glaciación, si la economía, si el capitalismo neoliberal, en el que digamos que es la religión actual de los sistemas económicos, se va a colapsar o va de algún modo a dar lugar a otros tipos de sistemas. No sabemos nada, ¿no? Y lo que es todavía peor
es que antes la revolución ya sucedía en sitios concretos. Por eso se habló de la Revolución Rusa, de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día ya, sobre todo cuando entremos ya en esta época de aire, que vamos a entrar ya definitivamente el año que viene, pero que estamos viviendo los prolegómenos de esta época de aire, porque ya está Plutón en Acuario, ya está Urano en Géminis y tal. La revolución se va a dar en todos los sitios. Es como aquella película de todo junto en todos los sitios al mismo tiempo, cosas de estas, ¿no? Va a ser un poco esto, como aquella película. La revolución ya no va a haber una revolución americana, no va a haber una revolución francesa, va a haber una revolución global, ¿no? Es decir, va a haber saltos evolutivos a nivel social, psíquico, tecnológico, pero a nivel de todo el planeta. Va a haber lo que se llama mucha polinización cruzada. Que China influye a India, India influye a Europa, Europa influye a América Latina, América Latina influye a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Va a haber mucha polinización cruzada y va a haber momentos de serendipia, que es encuentro una cosa que no estaba buscando. Yo estaba buscando tal cosa, pero de repente me encuentro otra cosa que puede ser muy útil para hacer algo que no tiene nada que ver con lo que yo estaba buscando, pero puede ser increíblemente útil, ¿no? Entonces, bueno, y digamos que con esta entrada del Sol y la Luna en Virgo, tenemos que aprender de este artesano virginiano, porque Virgo es el artesano, y daos cuenta que esto se contrapone con con todo este mundo que estamos viviendo de la inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica, que están acabando con el trabajo artesano. Ya hacen películas, hacen libros, escriben poesía, te hacen guiones de vídeos de YouTube. Este no, os lo confieso, este es solo mío. Entonces, de algún modo, es el concepto de la labor artesana como sacerdocio creativo, es lo que nos aporta esta lunación y esta entrada del Sol en Virgo, ¿no? Y es algo que no va a desaparecer nunca, porque es el convertir la rutina en arte, el convertir lo cotidiano en divino, en único, ¿de acuerdo? Bien, pues 4 apuntes antes de que entremos ya a posición por posición, ver lo que va a pasar en esta segunda parte del mes, sobre la conjunción Saturno-Neptuno. Os he hablado mucho, pero no me arrepiento, sino que reincido, voy a seguiros hablando mucho, porque lógicamente da para mucho esta conjunción Saturno-Neptuno. Daos cuenta que de algún modo Saturno-Neptuno es el sueño que se encarna, es la visión hecha estructura. Para ver un poco por dónde van las cosas, yo siempre os digo, observad a los artistas, observad a los músicos, a los cantantes, a los cineastas, a los poetas. ¿Por qué? Porque las formas culturales son los templos modernos de lo invisible, de lo neptuniano. Son estas formas artísticas y culturales, nos permiten expresar lo inefable, nos permiten catalizar emociones colectivas, nos permiten canalizar este deseo colectivo de trascendencia, ¿no? Entonces, por eso, estar muy atentos a qué producen cineastas y artistas, ¿no? O que ven, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a haber entre Saturno y Neptuno esta tensión entre el impulso hacia lo que no tiene forma o lo que tiene una infinidad de formas, neptuniano, este impulso hacia lo trascendente, hacia lo divino, hacia lo invisible, hacia lo innombrable, y la necesidad de darle forma, que son muy antagónicas, porque Saturno dice, no me cuentes historias, dale forma a esto, ¿no? Pero esto
es fantástico, porque esta conjunción es lo que permite que Neptuno no acabe disuelto, perdido en la fantasía, ¿no? Saturno llega, y lo hemos visto ahora en España, ¿no? Con el caso este de los currículums falsos y tal, pero que es muy positivo en el sentido que Saturno llega y dice, no, 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 no. Puedes soñar, pero con los pies en la tierra. Primero tienes que haber hecho los deberes, luego puedes soñar todo lo que quieras. Es decir, Saturno va a imponer una disciplina firme, una seriedad, un atenerse a los hechos reales, ¿no? Y entonces va a imponer una ética. Saturno tiene mucho que ver con la ética, más que con la moral, con la ética, ¿no? Y entonces, desde esta ética, desde esta disciplina, se puede dar sentido al impulso místico, pero solo desde la ética, solo desde la disciplina. Esto es muy interesante, ¿no? Porque aquí vamos a ver un poco cómo se va a moralizar, o se va a hacer ético nuestro impulso místico, nuestro impulso trascendente, nuestro impulso fundamentalmente de un mundo mejor, porque eso es Neptuno. Neptuno es la búsqueda del paraíso, que es perfectamente legítima, yo diría que es necesaria. Sin esta búsqueda del paraíso, que sabemos que no llegaremos nunca, que sabemos que no existe como tal, pero hay que buscarlo, hay que caminar hacia él, pero desde lo saturnal, desde la disciplina y desde la ética, ¿no? Entonces, esto es lo que es interesante, esta conjunción Neptuno-Saturno, que están ahora haciendo sus pequeños forcejeos, ¿no? Y Saturno le dice, no, 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 mira, te voy a dar un palo porque te has desbarrado mucho, no es ético esto que hacías, no tiene una base real, etcétera, etcétera. Entonces, por eso vamos a ver también muchos sistemas religiosos, políticos caer, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, vimos una parte del sistema budista Shaolin. No conozco mucho el tema, sé que dan patadas y que crean superhombres y supermujeres y todo esto, venirse abajo, ¿no? Con un tema de corrupción, historias sexuales y cosas de estas, ¿no? Corrupción financiera y todo esto, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Ver cómo incluso el budismo, que ha gozado de esta reputación inmerecida, a mi juicio, ¿no? De estar un poco por encima de las religiones del libro, de las religiones occidentales, ¿no? También ahí está Saturno dando palo, decir, no, 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 ética, disciplina, verdad, etcétera, etcétera. Es decir, la tarea del alma a nivel colectivo y a nivel personal, de nuestro propia, digamos, allí donde estemos viviendo esta conjunción Neptuno-Saturno, en la casa que la vivamos, pues de alguna manera nuestra tarea, la tarea del alma, como yo le llamo, es construir puentes entre ambos, ¿no? Aprender a soñar con los pies en la tierra, aprender a crear paraísos y caminos hacia esos paraísos sin escapar de la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, y ahora mismo es lo que os decía yo, ¿no? Vemos cómo con este Neptuno-Saturno entrando en retrógrado, como muchos países comienzan a decirse, ¿y si vamos frenando un poco esta locura de presenciar un genocidio y no decir nada y tal? Porque a lo mejor acabamos frente a una corte penal, a un tribunal penal, no sería la primera vez que esto sucede, ¿no? Y están empezando a hacer movimientos muy tímidos, muy cobardes de momento, pero se está empezando a mover la cosa. Y vemos también, que es lo que os dije ya en muchos vídeos, que Neptuno-Saturno tiene que ver también con cambios de fronteras, porque Neptuno es... Saturno son las fronteras y Neptuno es el océano que viene y se las lleva por delante. Dice, no, quiero otras fronteras. Y tal, ¿no? Y estamos viendo ya mucho, o sea, no solamente el caso que llevamos viendo ya desde hace 3 años de Ucrania
Rusia, que es un redibujar fronteras, sino también algunos casos olvidados, como por ejemplo Rusia-China. No sé si sabréis que durante el siglo XIX y en dos ocasiones, la última fue en la Segunda Guerra del Opio contra China, de las potencias occidentales contra China, China perdió, bueno, Rusia le arrebató un territorio equivalente en extensión a Colombia, a China, más o menos. Me puedo equivocar en algo, pero es más o menos el equivalente de Colombia. Colombia no es un país pequeño. Entonces, fijaros, y hay todavía un terrible resquemor. De hecho, étnicamente no son rusos las personas que viven ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay también un resquemor que no me extrañaría que, a pesar de la historia del bromance, el amor entre hermanos, entre rusos y chinos que vemos ahora mismo, que esto estallase en cualquier momento. Lo vemos entre Colombia y Perú, ¿no? Por el acceso a una isla que sabemos que las islas están bajo el dominio de Neptuno, pero fundamentalmente lo que hay detrás de ese conflicto es el acceso a un cuerpo de agua, a una masa de agua, que es el Amazonas, si no me equivoco, ¿no? Entonces, vemos cómo se están dando así como muchos movimientos neptunianos, telúricos, etcétera, etcétera. Bien, antes de que se me olvide, recordaros que aún nos quedan plazas libres. Hemos conseguido un sitio fantástico para el seminario sobre tránsitos que vamos a hacer Silvia Neira, Iciar Azcona y yo mismo el 27 y 28 de septiembre en Bilbao. Es un seminario que va a ser un poco especial, es decir, vamos a tratar de investigar los tránsitos como nunca se ha hecho antes, es decir, no vamos a hacer una descripción puramente, un examen descriptivo, analítico, enumerativo de qué pasa cuando Saturno transita el Sol, etcétera, etcétera. Por supuesto vamos a hablar de estas cosas, ¿no? Pero vamos a tratar de alcanzar una comprensión profunda de qué representan los tránsitos. Vamos a tratar, yo diría, de hacer emerger la sabiduría del tránsito, no la información. La información sobre los tránsitos, hay ya muchos libros muy buenos escritos sobre tránsitos, y lo que vamos a tratar es de salir más sabias y más sabios, de tratar de entender qué nos dicen los tránsitos, por qué son tan importantes los tránsitos, no de presentaros el libro de cocina con recetas de cuando Saturno pasa en cuadratura a mi Sol pasa esto o lo otro, sino de algún modo vamos a tratar no de daros el pez, sino de enseñaros a pescar y de aprender nosotros mismos también a pescar, porque es un tema bien, bien complejo. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí abajo tenéis el enlace para el seminario. No sé si lo grabaremos, probablemente grabemos el audio, probablemente si podemos haremos una transcripción y luego esto lo pondremos a la disposición de quien esté interesado, pero en principio va a ser presencial, ¿no? Bien, pues ahora vamos a entrar ya en los detalles de estos, y fijaos, llevo ya casi 40 minutos, 37 minutos, de lo que nos espera estas últimas semanas de agosto. Bueno, fijaros que hay un aspecto que ya es muy, muy interesante, que es Mercurio retrógrado. Va a estar retrógrado todavía unos pocos días más. Estoy grabando esto el sábado 9 de agosto. Creo que Mercurio entra directo el 11, espera a ver, sí, el 11, pero es muy interesante porque Mercurio ha estado todo este tiempo y va a estar todavía, como al menos una semana más, opuesto a Plutón. Y esto es bien interesante porque ahí hay esta tensión fortísima entre Mercurio, que es el cuento las cosas, creo relatos, y Plutón, que es el poder. Y entonces, volviendo por ejemplo, a Estados Unidos, vemos que justo con esta oposición, pues el elemento naranja despide a la responsable de estadísticas laborales en Estados Unidos, simplemente porque no le gusta
lógicamente, la información que ella ha elaborado. Es decir, es información que molesta al poder, y el poder, Neptuno, pues pega un bofetón y se quita del medio a Mercurio, ¿no? Luego, el tema de los Epstein's Files. Daos cuenta de que Mercurio está justamente transitando sobre el Plutón del elemento naranja en el grado 10 de Leo, en su casa 12. Entonces, un Plutón en casa 12 es algo que yo he visto en muchos casos de personas que están de algún modo relacionadas con abusos sexuales, psicológicos, etcétera. Plutón en la casa 12 es, estadísticamente se da mucho el tema del abuso en la infancia, ¿no? Todos sabemos que el elemento naranja sufrió y fue el mismo también causante de abusos, ¿no?, en su infancia. Entonces, aquí, y esto claro está también relacionado con el tema de la red esta de pedófilos, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tema de el caso Epstein y tal, de las listas y tal, por mucho que lo intenten apagar, no lo van a apagar, porque claro, va a seguir pasando Mercurio por esa posición de Trump durante muchos años, una vez al año, y va a seguir estando opuesto a Plutón cada vez más. Es decir, que esto le va a acompañar los próximos años, y concretamente yo creo que ahora, a partir del 11, que entre directo, de nuevo se va a reactivar esto más todavía. Es decir, que lejos de enterrarlo, este tema va a dar todavía durante los próximos 3 años, le va a dar todavía mucha guerra, ¿no? Vemos también como, por ejemplo, Trump está cambiando los nombres de lugares, de festividades, la historia de la esclavitud, del trato que se dio a los indios, a los mexicanos y todo esto, en un intento de reescribir la historia de Estados Unidos. De nuevo Plutón opuesto a Mercurio. Veis qué casos tan increíblemente claros, ¿no?, nos está dando este hombre, ¿no? Entonces, bueno, atentos, porque fijaros que dentro de 6 meses, esto en el vídeo que haga ya dentro de 6 meses, a comienzos del año que viene, os hablaré de esto, porque dentro de 6 meses, en enero, de hecho del 21 al 27 de enero del 2026, Mercurio va a estar conjunto con Plutón, con el Sol, con Venus y con Marte. Plutón, Mercurio, Sol, Marte, Venus. 5 planetas conjuntos en los primeros grados de Acuario durante esa semana del 21 al 27 de enero, ¿no? Al mismo tiempo que estará Neptuno entrando definitivamente en Aries, junto con Saturno en los últimos grados de Piscis. Es decir, que esta semana de enero va a dar mucho que hablar, sobre todo una de las cosas que yo imagino que va a resurgir, a volver a salir a la superficie, es el tema este de las listas de Epstein y muchas otras cosas, ¿no? Muchas cosas que ahora se han tratado de ocultar, de matar al mensajero, etcétera, etcétera, de Plutón, Mercurio, la oposición es mato al mensajero de las malas noticias y ya está. Ese mensajero no está bien muerto, va a volver probablemente con nuevas noticias dentro de 6 meses, y si no, ya hablaremos cuando llegue ese momento, ¿no? Bien, seguimos, a ver qué más cosas. Bueno, el 11 de agosto, como os he dicho, ya Mercurio entra directo en el grado 4 de Leo y está opuesto a Plutón y en trígono a Neptuno-Saturno, es decir, que probablemente veamos en torno a este 11 de agosto un relance también mucho de todos estos temas de los que os acabo de hablar ahora mismo, ¿no? Pero yo diría el gran tema de los próximos días es la conjunción Venus-Júpiter, que se está dando ya, que va a ser perfecta a partir el 12 y 13 de agosto, en el grado 14 de Cáncer. Entonces, bueno, fijaos a ver en qué casa se produce esto en vuestra carta natal, o si tenéis planetas en torno a entre el grado 10 y el grado 17-18 de Cáncer, porque este es uno de los aspectos, yo diría, considerados como más benéficos, ¿no? Son los dos grandes benéficos de la astrología tradicional, y ciertamente lo son. Ciertamente hay una fusión de belleza,
de expansión, de ternura, de comprensión, de diálogo, todas las cosas buenas, ¿no? Son días muy auspiciosos. Fíjate a ver en qué casa de tu carta natal cae, porque en esa casa pues probablemente haya un comienzo, porque claro, es un ciclo que comienza, Júpiter-Venus, ¿no? Hay un comienzo, es un buen día para decir que sí, porque luego lo lamentemos, pero es un buen día para decir que sí, porque nos sentiremos con ganas de decir que sí, de darlo todo, de decir sí, venga, de ponerse en el lugar del otro, de ser generosos con el otro, también para, yo diría, potenciar avances creativos, financieros. Hay algo sobre todo en Cáncer, hay algo de nutricio, de acogedor, que se asienta, que florece, y que nos habla pues de sentimientos de felicidad, de plenitud, de emociones profundas, intensas, y lo que comencemos en estos días, a partir de ahora hasta el 15-16 de agosto, con especial énfasis en el 12 y 13, pues va a llevar esta firma. Si comenzamos un contrato, un libro, una relación, un proyecto, lo que sea, ¿no? Lo que comencemos estos poquitos días va a llevar esta firma, ¿no? Que es, bueno, decís que soy pesimista y que siempre hablo de tragedias y todo esto, no. Pues estos días es todo lo contrario, ¿no? Va a ser algo grato, jovial, querido, etcétera, ¿no? Bien, el 14 y 15 de agosto Mercurio está en sextil a Marte, creo que os hablé en el vídeo pasado, que es un tiempo, digamos, de gestión eficaz, ya Mercurio directo, tiempo de negociar con agilidad, de hilar fino, de cerrar pactos y propuestas. Hay una sincronía entre el pensamiento y la acción, de agilidad mental. Entonces son días muy buenos para establecer agendas, ¿no? Es un buen día si estáis metidos en un proyecto para, con los colegas del proyecto, decir, no, vamos a hacer una agenda que sea realista y a la que vamos a respetar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una de las ideas, ¿no? Es muy buenos días, ¿no? Este 14 y 15 de agosto para percibir qué desea el otro, para adelantarse a lo que desea el otro, para negociar. Bien. Y ya nos adentramos en el 22 de agosto. El Sol, 22-23 de agosto, el Sol entra en Virgo, ya el 23 es la luna nueva, Virgo entra en escena y ya pasamos de la euforia leonina, de la visión acuariana de estos días pasados, a aterrizar. El nuevo yo de Virgo, porque cada vez que el Sol entra en un signo hay un nuevo yo, el Sol es el yo, y el hecho de que entre en un signo nuevo, el yo cambia totalmente de energía, ¿no? Y este nuevo yo necesita método, necesita sistema, y además atentos, porque vamos a tener dos lunaciones, dos novilunios, dos lunas nuevas en Virgo. Daos cuenta que esta primera del 23 será en el grado 0 de Virgo, y luego vamos a tener una, creo que ya en el grado 29 de Virgo, a mediados de septiembre, ¿de acuerdo? Es decir, que va a haber como dos, es un doble comienzo virginiano, cada una luna nueva es un comienzo, ¿no? Va a haber un doble comienzo virginiano, ¿no? Entonces, es decir, hay algo que se está gestando muy lentamente, porque va a comenzar dos veces, va a comenzar ahora una vez y se va a ir gestando durante todo este mes lunar hasta la próxima lunación de, no sé muy bien cuándo será, pero será mediados de septiembre, ya os lo comentaré en el próximo vídeo. Es decir, se va a gestar algo a fuego lento. ¿Y qué se va a gestar? Bueno, pues para empezar se gesta, yo diría, una especie un poco de respiro. Daos cuenta
que Sol entra en Virgo y por primera vez no se va a encontrar de frente con Saturno y con Neptuno. Va a estar como mucho más libre, como mucho más Virgo, no va a tener que estar funcionando bajo este diálogo con lo pisciano, va a funcionar mucho más de líbero, de radical libre, ¿no? Entonces, Virgo, ¿qué es lo que hace? Virgo nos permite encontrar el orden dentro del caos. Ese es yo diría, el gran punto fuerte de Virgo. Para Virgo no existe el caos. Virgo te va a decir, no, el caos es un proceso de transformación de un orden en otro orden. No lo vemos como tal, pero el caos es el nuevo orden que comienza a desplegarse, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mira bien en qué sector de tu carta cae Virgo, tanto el principio de Virgo como el final, porque va a haber dos novilunios en Virgo. Probablemente sean dos casas diferentes en tu carta natal, quizás no, pero quizás sean dos casas diferentes, porque en esa área de experiencia de esa casa o de esas casas, ¿qué va a haber? Va a haber un poner orden, un nuevo orden, que puede ser muy liberador, puede ser muy autónomo, puede ser un poco decir, venga, pongo orden. Esto es un caos, es tal y cual, de este caos voy a extraer un nuevo orden, ¿no? Y vamos a empezar con mucha energía a hacerlo ahora, en torno al 23 de agosto, pero de algún modo sobre el 12 o 13, el 8 o el 9, sí, sobre mi cumpleaños más o menos, va a haber otro... esperar, 28, va a ser hacia finales de septiembre, ¿no? Yo creo que esto me ha afectado, yo creo que este golpe me ha afectado algo. Sí, pero sí, sobre el 22-23 de septiembre, efectivamente, ¿no? Se me da la cabeza. Va a haber otro novilunio y ahí es cuando probablemente ya estemos durante este mes lunar, estos 28 días, diciendo, bueno, ¿cómo pongo orden aquí? ¿Cómo extraigo orden de este caos? Y estemos haciendo tentativas, estemos haciendo pruebas y tal, pero va a ser en el último novilunio del 22-23 de septiembre cuando ya demos con ello, ¿no? Pero, de todas maneras, eso va a ser el orden del día. Poner orden en la casa en la que se esté dando todo esto, ¿no? Claro, también daos cuenta que la energía de Virgo, comparada con la de Leo, es mucho más sobria, es mucho más es mucho más replegada en sí misma. Entonces, de algún modo vamos a tener que aprender a integrar toda esta exuberancia emocional y esta apertura de Leo para, de algún modo, centrarnos en esta labor de poner orden, ¿no? Pero atentos, porque entramos, si os dais cuenta, entra el Sol en Virgo. Se me ha olvidado poner la línea roja de la cuadratura con Urano, entra en cuadratura con Urano, ¿no? Entonces va a ser una lunación, un novilunio que no va a ser plácido. ¿Por qué? Porque Urano lo está desafiando desde Géminis, va a haber un cierto nivel de nerviosismo, pero son dos signos mercuriales, de ansiedad, de presión por redefinir qué es lo que hago, porque va a haber una presión muy fuerte de Virgo, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo pongo orden en todo esto? ¿Cómo sistematizo todo esto? Y claro, Virgo además, su tendencia es a organizar el estrés. Virgo no evita el estrés, lo organiza, ¿no? Por eso los Virgo hacemos estas cosas extrañas de poner orden en nuestro despacho, entre nuestras camisas, en nuestros libros, todo esto es una manera de organizar, yo diría, de gestionar el estrés, ¿no? Entonces, bueno, pero es una buena solución, ¿no? Es un buen momento para establecer rituales, para establecer rutinas, para establecer compromisos
serenos. Virgo es también una temporada, el signo de la limpieza, de la purificación, de la actitud de sobriedad y del sentido común. Virgo es el signo del sentido común. Los signos de tierra son signos de sentido. Tauro es el sentido físico, material, el toco, el saboreo, etcétera, etcétera. Virgo es el sentido común, que es el menos común de los sentidos, como sabéis. Y Capri es el sentido posicional, en qué altura me sitúo, ¿no? Capricornio es muy posicional, ¿no? Bien, de acuerdo. Entonces, daos cuenta que esta lunación en cuadratura con Urano, lo que nos va a decir es, va a sembrar una duda terrible. Los Virgos somos geniales dudamos de todo, empezando de nosotros mismos. Y ahí nos va a entrar una duda terrible, que es la siguiente, ¿son válidos nuestros sistemas? ¿Son válidos mis clasificaciones? ¿Son válidas? ¿Por qué? Porque Urano, desde Géminis, le estará suministrando una cantidad enorme de nuevos datos. Esos Géminis, datos, relaciones, asociaciones, datos, sobre todo Urano, que está sacando un mogollón de cosas nuevas, ¿no? Y Virgo ahí dirá, coño, todo esto que me está mandando aquí Urano desde Géminis, esto pone un poco en tela de juicio mis viejos sistemas, mis viejas clasificaciones, ¿no? Entonces, bueno, pero esto puede ser muy creativo, porque Virgo va a tener que crear un nuevo orden, va a tener que poner orden a partir del caos, y Urano le está diciendo, te vas a tener que salir de los senderos transitados, vas a tener que ir un poco fuera de lo conocido. Urano nos saca fuera de lo conocido. Eso a Virgo le altera un poco, pero cuidado, porque Virgo puede perfectamente aceptar eso y decir, ok, vamos a pensar fuera de, como dicen en inglés, out of the box, fuera de la caja, vamos a pensar fuera de nuestros esquemas habituales y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí Virgo tiene que aprender a controlar su deseo de control, porque el control es la herramienta, el mecanismo de defensa típico de la Tierra en general y de Virgo en particular, y de alguna manera gestionar este impulso de cambio que le viene desde Urano en Géminis y de novedad y de aceptar lo nuevo, aunque no esté elaborado, porque claro, Virgo siempre mira con un poco cierto aire de superioridad a Géminis, ¿no? Dice, sí, tú tienes muchos datos, pero es muy anárquico, sí, me lo estás un poco emparejados y tal, bien, vale, y tal, pero es como muy pueril, es muy primario todo esto, ¿no? Yo en cambio hago sistemas, hago clasificaciones y tal, es más serio, ¿no? Entonces Virgo siempre mira un poco por encima del hombro a lo que le viene de Géminis, pero no va a poder hacerlo ahora porque va a estar el hermano mayor, ¿no? que es Urano, que le va a estar diciendo, no, mira esto que he desenterrado aquí, mira esto otro, mira, no desenterrado, que traído de la consciencia colectiva y tal, ¿no? Entonces, ahí puede darse una muy buena fertilización cruzada entre la energía de Géminis y la energía de Virgo, ¿no? Bien, ¿qué más cosas? Bueno, ya para ir terminando esto, el 25 de agosto Venus entra en Leo. Ya deja el tímido, esa búsqueda de la relación a través del contacto emocional de Venus en Cáncer, de la cercanía, de la intimidad, y entra en Leo. Y entonces Venus en Leo está al botón del on, de la pasión, el romance, el afecto, de la calidad. Venus en Leo busca la calidad en las relaciones, ¿no? Leo es el oro, Leo es el top quality, ¿no? Entonces Venus en Leo dice, yo no me comprometo por menos de lo mejor, quiero lo mejor, como amigo, compañero, asociado, etcétera, ¿no? Entonces hay un clima emocional muy encendido, pasamos del cuidado íntimo al deseo de ser vistos, de ser celebrados, de encontrar algo de mucha calidad, algo que brille, algo que nos represente, ¿no?
Entonces es una Venus que busca autenticidad también, cuidado, es una Venus en Leo, es muy difícil engañarla, porque te ve venir también. Venus en Leo sabe qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Entonces, bien, además atentos, porque va a entrar formando un trígono con con Neptuno y Saturno en Aries, un sextil con Urano en Géminis y una oposición con Plutón en Acuario. Es decir, que entra en Leo y activa brutalmente, venusinamente, pero activa el pequeño gran trígono. Ya sabéis lo que pasa cuando se activa el pequeño gran trígono, que suceden cosas. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo pienso que, bueno, el trígono con Neptuno y con Saturno le va a dar un enorme encanto, una enorme fascinación, además que están todavía en Aries, el fuego, una enorme energía personal, una enorme capacidad de seducción. El sextil con Urano, también una enorme capacidad de socializar, de acercarse a lo próximo, de buscar la novedad en lo próximo, etcétera, etcétera. Pero la oposición con Plutón, ya hemos visto lo que pasa con Mercurio-Plutón en oposición, es bien fuerte, ¿no? Os lo he explicado hace unos minutos, ¿no? Entonces, aquí estallan dilemas. Venus-Plutón estallan dilemas. Son pasiones que se intensifican, pero que aparecen tensiones enormes. Es decir, de repente mi pasión se confronta con el control del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, o con el mío propio, van a aparecer manipulaciones, juegos de poder, va a hacerse evidente lo que el deseo oculta, igual que con Mercurio, Plutón, se hacían evidentes las manipulaciones informativas, las falsas informaciones, los falsos relatos, se han hecho muy evidentes, muy obvios, porque han aparecido el poder con toda su, digamos, con todo su poder de Plutón, matando al mensajero, y eso le ha dejado en evidencia. Ha dicho, si matas al mensajero es porque temes su mensaje, es decir, porque te duele, es decir, porque es cierto su mensaje finalmente, ¿no? Porque tú mientes, ¿no? Y con Venus-Plutón con Venus-Plutón lo que va a aparecer es todo lo que la pasión esconde, todo lo que el deseo oculta, todo lo que el amor proyecta. O sea que atentos. Y bueno, también atentos porque es Venus, y Venus representa lo femenino, la voz de lo femenino. Entonces no me extrañaría que durante estos días 28, 29, 30 de agosto, 31, con esta Venus tan potente en Leo, además que es una Venus en Leo no se calla, se muestra tal y como es, si te gusta bien, si no, tanto peor. Probablemente va a haber voces femeninas que se muestren con una enorme seguridad en sí mismas, una enorme capacidad de seducción, de transmitir mensajes que no van a ser mentales, sino que van a ser vitales, porque es fuego, ¿no? Y que van a desestabilizar al sistema, al poder, Plutón en Acuario. Entonces, muy probable que, ya te digo, los últimos días de agosto, a partir del 28, con Venus en Leo, haya voces femeninas que hagan trastabillar al poder, que le hagan salir de su oscuro agujero plutoniano para salir a campo abierto y ver sus manipulaciones, como ha sucedido con Mercurio-Plutón, de una manera muy, muy similar, pero esto va a estar muy ligado al mundo femenino. Probablemente haya figuras femeninas muy potentes que surjan, ¿no? Ya lo veremos en el próximo vídeo, ¿no?
Bueno, pues nada, ya deciros que este mes de agosto, como os había dicho en el vídeo anterior, es un ensayo para 2026. Estamos empezando a abrir las puertas que se van a abrir en el año que viene, sobre todo a partir de finales de enero, febrero, etcétera, etcétera. Es un mes difícil, pero muy fértil. Es un mes que empieza con mucho fuego y que va a terminar con tierra, que va a terminar con una necesidad de sistematizar, de poner orden, de procesar toda esta cantidad de información que se está generando ahora. eh, y de volver a anclarnos con nuestro cuerpo, con Virgo nos hace anclar mucho con nuestro equilibrio fisiológico y psicológico, con la necesidad de limpieza, de purgarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es lo que os decía, lo que os dije en el vídeo anterior, hay que cuidar mucho del sistema nervioso con Urano en Géminis, Marte transitando opuesto a Neptuno estos días, etcétera, etcétera, ¿no? Y con Venus luego opuesto a Plutón también una revisión importante de nuestras relaciones, ver dónde manipulamos o somos manipulados, ver qué esconde nuestro amor, qué esconde nuestra pasión. Un momento muy, muy bueno para poner las cartas sobre la mesa, quizás, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y un amigo del canal me comentaba, ¿no? Cómo están sucediendo muchísimas cosas que traslucen ya este juego de los tres transpersonales, ¿no? Lo comentaba yo al principio, el terremoto combinado con un tsunami, combinado con un volcán, ahí vemos los tres transpersonales, tal, ¿no? O vemos, por ejemplo, este Urano en Géminis, como un Géminis uraniano, que es nuestro amigo el elemento naranja, está haciendo como que media entre Rusia y Ucrania, que son dos países que son hermanos realmente, ¿no? Porque hablan lenguas hermanas, son étnicamente hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿no? Ver un poco cómo se está traduciendo la potente simbología astrológica en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? Bueno, chicas, chicos, os dejo. Llevo semanas con la garganta mal, o sea que ya lo siento si he tenido que interrumpir un par de veces el vídeo. Esto os recuerdo el seminario, no lo dejéis para el final porque luego al final resulta que ya no hay más plazas y tal, no podemos hacer más grande la sala. El seminario sobre tránsitos, que creo que va a ser muy muy interesante. Y bueno, y nada más, yo iré contando cosas sobre lo que estoy preparando de cara al futuro cuando lo tenga ya más maduro. Y disfrutad mucho de estos días leoninos, virginianos. Un abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho.